Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridísima comunidad de Geriatría con Sentido. Bienvenidos una vez más a este nuevo video, a esta nueva información que por supuesto estoy seguro que sé que te va a ayudar en algún sentido. Ya me conocen todos ustedes y los que no me conocen, los que se han unido nuevamente aquí al canal, bienvenidos a todos. Esto es Geriatría con Sentido. Yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. A todos los que ya me han visto con videos anteriores, muchas gracias. Ya los nuevos, bienvenidos. Están en el mejor canal de geriatría, tanatología, psicogerontología, todo lo relacionado a la persona mayor. Este es el canal adecuado. Como ya saben y se ha hecho tradición, compartimos experiencias reales de pacientes, en donde obviamente pues son historias que, como yo menciono, nos van a hacer cambiar, nos van a hacer reflexionar y obviamente nos van a hacer tomar acción en la medida de lo posible. Ahora vamos a hablar acerca de un poco de las pérdidas, un poco del duelo, y esto va en relación a una persona mayor, una señora, en la cual pues obviamente por azares del destino se quedó con una de sus nietas. Prácticamente ella la crió, ella la cuidó, ella la creció. Desafortunadamente, en un proceso de enfermedad que tuvo su nieta, pues la nieta falleció. La nieta tuvo un problema de salud muy fuerte, no pudo soportar, falleció. Y obviamente la señora pues solamente vivía con su nieta, no tenía esposo, no tenía ningún otro apoyo importante. Entonces pues obviamente imagínense de estar ella prácticamente nada más con ella, con su nieta, y luego después la nieta se enferma y muere. Entonces imagínense ustedes cómo se debió haber sentido esa persona, ¿no? Entonces, cuando viene conmigo a recibir un poco de ayuda, ella mencionó algo que me hizo reflexionar y que por eso hice este video. Ella me decía, perdón, ella me decía que estaba como destruida, así me decía, estoy como destruida, como si fuera un edificio como en ruinas, como si le hubieran echado una bomba a un edificio y se hubieran quedado todas las piedras así sin forma, en ruinas, y que ella prácticamente no sabía cómo construirse de nuevo, porque se sentía, como menciono, totalmente colapsada, totalmente destruida. En este video vamos a hablar acerca de algunos pilares fundamentales para obviamente solventar mejor la etapa de duelo en el envejecimiento. Así que quédate, porque al final, por supuesto, tenemos recomendaciones que te van a ayudar para fortalecer el duelo. Bienvenidas. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido. Recuerden que cuando nosotros hablamos de duelo, tenemos que hablar automáticamente de una elaboración. ¿Qué es una elaboración? Es trabajar el duelo. Recuerden, como yo siempre les digo, el duelo obviamente es digamos, un golpe emocional muy fuerte, ¿sí? Como en el caso que acabo de poner. Sin embargo, tenemos que empezar a avanzar a través del dolor. Y eso es la elaboración del duelo. Ahora, ¿por qué es importante hablar de elaborar? ¿Por qué es importante hablar de trabajar un duelo? Porque el duelo, como yo menciono, no lo vamos a poder elaborar y trabajar estando sentados. Hay dos características fundamentales que quiero que se entiendan en esta etapa de reconstrucción. Repito, reconstrucción. Cuando estamos en duelo, vamos a tener que reconstruirnos. Como decía la señora que se sentía como en ruinas, nos tenemos que entonces reconstruir. Y cuando reconstruimos algo, pues por supuesto no va a ser igual que antes. A lo mejor va a tener diferente color, a lo mejor la estructura va a ser un poco más alta o más baja, pero no va a ser exactamente igual. Y eso pasa exactamente en el duelo. Y este duelo, pues obviamente requiere mucho trabajo y requiere mucha persistencia. Y que es muchas de las veces las personas adultas mayores que veo de manera cotidiana, a veces no quieren hacer tanto. Es que tengo que hacer esto, doctor, ay, no tengo ganas, es que tengo que hacer, todos los días tengo que hacer esto, ay, no, qué flojera. Y el duelo requiere trabajo y persistencia. Entonces, cuando nosotros estamos elaborando el duelo, hay una cosa y una palabra fundamental, que es el fracaso. ¿Por qué el fracaso? Porque entonces cuando yo no quiero hacer las cosas, cuando me da flojera,
cuando siento que eso que voy a hacer en el duelo me va a generar más dolor del que ya tengo, cuando esa acción que voy a tener que hacer para elaborar mi duelo me va a generar más dolor, entonces digo, no, yo no lo voy a hacer. No. Yo fracasé en esto del duelo porque yo no puedo con esto es insoportable. ¿Sí? Y la mayoría de las veces tenemos estos como bajones emocionales. Estos bajones emocionales tienen que ver cuando yo como persona que estoy en duelo o cuando un adulto mayor está en duelo, no quiere elaborar precisamente esta parte. Ahora, es necesario en este proceso, ¿sí?, adentrarnos en el dolor, porque yo he escuchado muchas veces y se los comparto, que hay personas que dicen, es que yo no quiero sentir dolor, doctor, yo nada, cero, yo no quiero tener dolor emocional, me refiero al dolor emocional, yo no quiero tener dolor emocional, doctor. Y yo les digo, eso es prácticamente, no es prácticamente, es imposible porque tenemos que caminar a través del dolor y no hay un atajo y es necesario que se tenga cierta parte del dolor. Bien, ahora, si bien es cierto que las cosas que nosotros decimos como personas que vemos el duelo, les van a ayudar a ustedes a procesar el dolor. No van a ayudarles a que con lo que me van a decir, ya no voy a tener dolor. De eso no se trata. Es una forma de ir elaborando el dolor. Porque mucha gente me dice, ay doctor, es que vengo a que me quite el dolor. Cuando realmente el dolor es al contrario. El dolor tenemos que vivirlo. En el dolor tenemos que estar ahí adentro para poder entonces superarlo. Bien, y obviamente yo sé, como por ejemplo en el caso que acabamos de ver, este tipo de dolor muchas de las veces puede ser intolerable, porque sí puede ser intolerable, incluso lo tendemos a bloquear. Me dicen, es que yo creo que no voy a poder con esto, doctor. Esto es demasiado fuerte para mí. Así dicen, yo los escucho. Entonces, cuando me dicen este tipo de frases, entonces estas personas habitualmente tienden a bloquear la parte del dolor. Y como ya se los he dicho, cuando tendemos a bloquear la parte del dolor, entonces, ¿qué es lo que sucede? Doctor, ya mi vida no tiene sentido. Doctor, siento un vacío aquí en el pecho. Doctor, siento que no voy para ningún lado porque estamos bloqueando el dolor. ¿Sí? Por eso fomentamos aquí en Geriatría con Sentido, ¿sí?, que en todo momento expresemos el dolor. Ahora, cuando hablo del dolor, ¿sí?, hagan de cuenta que el dolor es como un mar muy grande, como si fuera un océano. Ese es el mar del dolor. Entonces, para yo aprender a solventar el dolor, tengo que meterme al mar del dolor y tengo que aprender a nadar en el dolor, como una analogía. Si yo quiero aprender a nadar, no voy a aprender a nadar acá, sin meterme a la piscina. No, tengo que meterme al agua, porque si no, nunca voy a aprender. Y el dolor es exactamente lo mismo, es como un mar. Si yo quiero aprender a nadar, me meto al mar o me meto a una piscina, alberca, lo que sea, pero me meto. ¿Sí? Es entonces ahí en donde voy a estar ahí nadando, que una técnica, que la otra, ok. Pero cuando yo estoy aprendiendo a nadar, no me voy a quedar toda la vida ahí, en el mar, ni en la alberca. Me tengo que salir, porque no soy un pescado, ¿verdad? Me tengo que salir, me tengo que secar, tengo que hacer mi vida. Y si quiero aprender otra vez, tengo que estar en el mar o en la piscina. Y en el dolor es exactamente lo mismo. No puedo estar yo todo el tiempo en el dolor. Repito, no puedo estar todo el tiempo en el dolor. Tenemos que darle cierto tiempo al dolor. Pero si nosotros como adultos mayores o personas mayores estamos en duelo y le damos 100% del tiempo al dolor, vamos a generar sufrimiento. Por eso yo les digo que es muy importante que hay que saber entrar al mar o a la piscina, pero también hay que aprender a salir. Estoy con dolor, sí tengo dolor. Tengo dolor, ok. Procesamos, sentimos, pero no voy a estar ahí todo el tiempo. Tengo que regresarme, tengo que distraerme, tengo que socializar, tengo que salir. Y eso es muy importante. ¿En qué? En la reconstrucción. Este es el término clave. Reconstruirme, reidentificarme conmigo mismo, comunidad. Esto es fundamental.
¿Sí? Correcto. Entonces, cuando nosotros aprendemos estas partes tan importantes, entonces empezamos a elaborar el duelo. Bien, ahora para ir directamente con las recomendaciones que quiero hacerles, las voy a poner en el pizarrón y vamos directamente a estas 7 recomendaciones importantes, como yo lo menciono, como un pilar. Si yo estoy destruido o destruida emocionalmente, ¿qué necesito? Pilares fuertes para poder entonces ahí tener un cimiento, el pilar, poner otra cosa arriba y empezar a construirme. Así que vamos directamente con ello. Muy bien, entonces vamos a comentar acerca de algunos pilares importantes para solventar el duelo. Vamos directamente. El primero dice relación con la persona fallecida, relación con nuestro ser querido. Esto es importante. En relación hablamos que a pesar de que la persona ya no está con nosotros, a pesar de que la persona haya fallecido incluso años atrás, es importante seguir conectando con esa persona. Obviamente no en un plano físico, pero sí encontrar la forma de encontrar una conexión, a lo mejor en un plano emocional, en un plano energético, probablemente en un plano espiritual. Por eso es muy importante sanar esa relación con la persona. El hecho de que ya no esté no quiere decir que ya no pueda tener conexión con esa persona. Bien, segunda recomendación, relación contigo mismo, tú que estás en duelo, a ti que falleció tu, no sé, tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, tu esposo, tu esposa, tu nieta o tu nieta. Es muy importante también conectar contigo mismo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no te descuides, ¿sí? Me refiero a que realmente atiendas lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Necesito salir un momento, ve y sal. Necesito llorar, voy a llorar. Necesito estar solo, estate solo o sola. Es muy importante que no dejes la relación contigo mismo, porque muchas de las veces cuando estamos en duelo, entonces nos desconectamos de nosotros mismos, nos olvidamos, nos dejamos. Y no, muy importante, segunda recomendación. Tercera recomendación, maneras de expresar el duelo. Recuerda que cada duelo que tú tienes, si tú estás en duelo en este momento, es muy importante que tú lo vayas a expresar a tu forma. Hay diferentes formas de expresar el duelo. Probablemente a lo mejor lo voy a expresar reflexionando, filosofando, a través de la emoción, a través a lo mejor de estar más tranquilo, orando. Hay diferentes formas. No hay una forma buena o mala de expresar el duelo. Es simplemente una forma de expresar. Y cada uno de nosotros, tú que me estás escuchando, tienes una forma diferente de poder expresar tu duelo. Entonces, siempre es respetable cada una de las formas de expresar el duelo. Bien, ahora vámonos a la siguiente, que es el tiempo. Y esto es fundamental y seguramente ustedes ya lo conocen. Es que tú ya debes de superarlo. Es que ya son 10 años, ya son 15 años, ya son 20 años. Y me ha tocado hasta de más. Ya son muchos años, ya supéralo. Recuerden, muy importante. El tiempo del duelo puede estar escrito, dicen los libros que a veces 1 año, 2 años incluso, ¿no? Sin embargo, a mí nunca me ha gustado colocarle un tiempo en específico. Cada tiempo es particular, cada tiempo es de cada persona, sin embargo, también tenemos que tomar el tiempo, pero en ese tiempo ir transformándonos, ir, por supuesto, generando algo para elaborar el duelo. Bien, siguiente recomendación que les doy es un pilar fundamental, lo que es la mente y el cuerpo. Cuando nosotros estamos en duelo, es muy importante que ustedes, a pesar de que sientan dolor emocional, es muy importante también ser conscientes de qué siente tu cuerpo, conscientes de qué necesita tu cuerpo, cómo se comporta tu cuerpo, qué conductas tiene tu cuerpo. ¿Qué tipo de ideas se te vienen a la cabeza? Aunque a veces pensamos que a lo mejor son ideas de que, ay, ¿por qué estoy pensando esto? Creo que esto no está bien. Son ideas del duelo. Entonces yo necesito que en esta parte del cuerpo y de la mente siempre estén ustedes atentos. ¿Qué estoy pensando? A ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué siente mi cuerpo, en la cabeza, en el estómago? No sé. Para entonces ir trabajando esa parte y ser conscientes de lo que pienso, lo que siento y cómo me comporto. Bien. Siguiente recomendación.
Límites. Límites. ¿Qué quiere decir límites? Quiere decir entonces que si yo estoy en duelo, luego la gente que está alrededor, ¿sí?, nos va a empezar a decir, es que tú debes de hacer esto, tú debes de pensar en lo otro, tú ya debes de superarlo, sal de viaje para que se te olvide. Todo mundo nos empieza a recomendar cuando estamos en duelo, ¿sí? Entonces, cuando tú sientas que alguien está sobrepasando esto, que digas tú, ay, es que esta persona nada más me está diciendo y me está y dice qué es lo que tengo que hacer, rayita. Límites. Es muy importante poner límites porque son límites sanos para ti que estás en duelo. No permitas de ninguna forma, ¿sí?, que las personas te digan cómo vivir tu duelo. Entonces, por favor, límites. Bien. Y la última recomendación como un pilar fundamental para elaborar el duelo es la parte de la flexibilidad. ¿Qué quiere decir flexibilidad? Y como ya lo mencioné un poquito antes, tenemos que ser flexibles en el hecho de que tengo que sentir dolor, pero también en el hecho de que tengo que salir del dolor. Tengo que aprender a nadar, pero no me voy a quedar toda mi vida en el agua. Tengo que salirme del agua, hacer mi vida normal, y si quiero aprender, pues me tengo que meter otra vez. Entonces, flexibilidad tiene que decir, estoy en el dolor, me salgo, entro y me salgo. Eso es la flexibilidad. Déjame aquí, por favor, en los comentarios, ¿cuál pilar de estos es el que más te llamó la atención? ¿Qué pilar de estos que acabo de decir es el que estás viviendo en este momento? Y si tienes una historia de duelo, déjamelo aquí en los comentarios. Gracias, comunidad de Geriatría con Sentido, por estar en esta información, que me parece una información fundamental, una información que te va a ayudar a transformar tu etapa de duelo. Recuerda que la aplicación de este conocimiento y la acción es lo más importante de estos videos. Gracias a todas las personas que se han suscrito, dale ahí a la campanita para que te llegue la información y obviamente compárteme tu historia, que para mí y toda la comunidad de Geriatría con Sentido es bastante importante. También te vamos a dejar todas las redes sociales. Recuerda que estamos haciendo videos en TikTok, déjame un comentario y posteriormente yo te haré un video personalizado. Si quieres una asesoría conmigo, también comunícate a WhatsApp, comunícate a Facebook o Instagram. Hay que hacer ciertas cositas y posteriormente podemos tener una videollamada. Y a todas las personas que se han comunicado les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos ustedes, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerda, tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.